con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos al programa de este día, viernes 1 de diciembre del año 2017. Se nos va el año rápidamente. Más adelante conversaremos con el doctor Roger Guevara Mena, experto en Derecho Internacional, con quien queremos hablar acerca de la situación de violencia e inestabilidad que se vive en Honduras, la región centroamericana, y de las nuevas diócesis creadas por la Iglesia Católica por el Papa el día de ayer. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes internacionales de esta mañana. En Honduras hay violentas protestas en la capital desde el día de ayer. Los seguidores de Salvador Nasralla y del expresidente Manuel Zelaya se lanzaron a las calles a protestar y denunciar que les están robando las elecciones, el triunfo electoral del domingo pasado, y aducen de que ellos ganaron por 6 puntos de diferencia al actual presidente Juan Orlando Hernández y que van a defender esa victoria en las calles. Desde hace 2 días están en las calles los manifestantes. Ayer fueron replegados en diferentes puntos por tropas del ejército y de la policía hondureña que no quiere disturbios en las calles. En tanto, el opositor y candidato a la presidencia de Honduras, Salvador Nasralla, advierte que no va a reconocer los resultados de estas elecciones. Dice que él va a ganar, que él ganó y que el pueblo hondureño no se dejará robar estas elecciones. El Tribunal Supremo Electoral anunció que probablemente hoy terminarán de escrutar los votos que ellos dicen están en una urna especial y que hoy mismo van a dar el conteo final de los votos. Este es del diario El Heraldo de Honduras, dice que ahora de que el Tribunal Supremo Electoral anuncie al nuevo presidente de Honduras, será mediante una conferencia de prensa que los hondureños conocerán los resultados oficiales por parte del órgano rector de las elecciones. Dice que está trabajando intensamente para dar a conocer los resultados desde el domingo pasado. Ya han pasado 5 días y esperan declarar al ganador por diferencia de puntos. Hasta esta mañana, en el último conteo más reciente, el presidente Juan Orlando Hernández ya superaba por más de 1,5 puntos al candidato de la oposición. En tanto, en Argentina, el submarino Ara San Juan ya han declarado prácticamente muerta a la tripulación, aunque el gobierno no va a decretar la muerte de los tripulantes hasta por lo menos tener una foto del submarino hundido. Ahora solamente se van a dedicar, dijo la Armada, a buscar los restos del submarino hundido en el mar y no creen que haya ningún sobreviviente. Ya han pasado demasiados días, se les acabó el oxígeno dentro de la nave y es imposible que a estas alturas haya gente con vida. Al menos 30 congresistas de los Estados Unidos republicanos están pidiendo al presidente Donald Trump que se proteja a los Dreamers antes de que se termine el año. Los Dreamers son los muchachos que nacieron en Estados Unidos de padres inmigrantes. El grupo dice que estos Dreamers son miembros que contribuyen con las comunidades y la economía y advierten que si se aprueba una ley, cada día que pasa los deja expuestos a ser deportados de los Estados Unidos. Son miles los que serían deportados a varios países de América Latina, sobre todo centroamericanos y mexicanos en su mayoría. Por lo que están pidiendo al presidente Trump tomar medidas en el asunto. El gobierno y la oposición de venezolana han retomado el diálogo hoy viernes. Se reúnen en Santo Domingo, República Dominicana, para estos diálogos. Ya tienen una agenda definida, van a hablar de economía, del presupuesto general de la República, de las próximas elecciones municipales que se van a realizar en Venezuela este mes de diciembre y las elecciones presidenciales que están previstas aparentemente para mayo del próximo año en Venezuela. Veremos qué resulta de estas discusiones allá en
Venezuela, en Santo Domingo. En tanto, la prueba atómica más potente y peligrosa de Corea del Norte aún no estaría por realizarse tras el éxito alcanzado por el lanzamiento del último misil el pasado miércoles. Pyongyang deja ver que aún no ha realizado su prueba más contundente. Estarían analizando otras misiles de hidrógeno de mayor alcance y mayor potencia. Ellos quieren demostrarle al mundo que no fácil los van a doblegar y han rechazado las nuevas sanciones y bloqueos económicos por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y finalmente, el Papa Francisco se encuentra en Bangladesh, en donde ha dicho que, después de visitar la Catedral de Daca, el Papa celebró un encuentro con los obispos del país, a quienes exhortó a mostrar cercanía a los laicos del país, así como a sus carismas. Es necesario promover su participación efectiva en la vida de vuestras iglesias particulares a través de las estructuras canónicas que permiten escuchar sus voces y apreciar sus experiencias. El Papa exhortó allí a vivir una iglesia más cerca a la gente en una región en donde los católicos son minoría. Haremos una pausa y al regresar conversaremos con el doctor Roger Guevara Mena. Ya regresamos, no se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas. Esta es una palabra para acompañar sus sesiones de preparación de este sínodo de la Arquidiócesis de Managua. Y me viene en mente sobre todo los discípulos que caminaban juntos en el camino hacia Emaús. Queremos aprender de estos dos discípulos. Uno de ellos tenía el nombre de Cleofás. El otro no se menciona por qué. Este otro es cada uno de nosotros, cada uno de ustedes que caminamos juntos en este camino del sínodo. Que ellos caminaban y hablaban de Jesús. Espero que durante este sínodo ustedes y nosotros todos vamos a hablar de Jesús y de Jesús resucitado, muerto y resucitado. Es nuestra oración, nuestro deseo por ustedes todos, que Jesús resucitado venga Él mismo también a caminar, para caminar con ustedes durante el sínodo. Pidamos que este sínodo puede también llegar en el momento en que se nos abran los ojos y que podamos, como iglesia, reconocer a Jesús en medio de nosotros, que esto también puede relanzar nosotros todos, ustedes todos,
como los dos discípulos de Emaús, a volver a anunciar a Jesús resucitado, diciendo: Jesús está resucitado, Jesús vive, y lo hemos reconocido en la fracción del pan. Muchísimas gracias. HKND Group contribuirá al desarrollo económico de Nicaragua con la construcción de un canal interoceánico a través del cual pasarán los buques más grandes actualmente en construcción. El canal interoceánico de Nicaragua, que contará con 2 puertos, un aeropuerto internacional, una zona de libre comercio y otros proyectos, permitirá que Nicaragua se convierta en un importante centro del transporte en el mundo. HKND Group ha reunido a un equipo de primera clase y firmas altamente experimentadas en el ámbito de ingeniería e infraestructura de todo el mundo para asegurar el éxito de este proyecto. Canal Interoceánico de Nicaragua. Juntos hacemos historia. Fenicotaxi, construyendo la nueva empresa cooperativa social nicaragüense. Le esperamos en Fenimarket, nuestra tienda de conveniencia, con variedad de productos y atención personalizada. Tenemos venta de repuestos automotrices. Y en nuestra gasolinera encontrará los precios más bajos. Fenicotaxi, con capacidad para atender al público en general. Abierto las 24 horas. Visítenos. Fenicotaxi es tiendas de repuestos, venta de combustibles y tienda de conveniencia. Disfruta el placer de comprar con tu nueva tarjeta Universal Banpro. Recibe el 10% de descuento permanente en toda la tienda o hasta 20 meses sin intereses. Además, obtienes otros beneficios: bono de bienvenida, cuotas sin intereses. Acumula, refiere y gana puntos Promérica. Solicítala en el kiosco de Tienda Universal o sucursales Banpro. Date prisa. Banpro, Grupo Promérica. Mayor información en página web. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Les recuerdo el número de WhatsApp para los que quieren comunicarse con nosotros esta mañana, hacer preguntas y comentarios. Les recuerdo que transmitimos para las redes sociales a través de Facebook Live. Pueden seguirnos por www.cdnn23.com y www.cdnnradio.com. Doctor Roger Guevara Mena, catedrático, exdiplomático, exembajador, experto en Derecho Internacional, Derecho Canónico y otras hierbas aromáticas, doctor. Gracias por la invitación, Adolfo. Quisiera empezar esta mañana, vamos a hablar más o menos de la estructura de la Iglesia, cómo se va a quedar conformada la Iglesia Católica ahora con la decisión del Papa. Lo dejaremos para la segunda parte. Está candente la situación en Honduras. ¿Cómo ve la situación usted? Yo la veo en realidad complicada, en el sentido de que las expectativas que tenía Juan Orlando Hernández, para lo cual realizó la copia del carbón de lo que pasó en Nicaragua, y todas las maniobras para ganar por un amplio margen, no se pudo concretar, no se pudo realizar, porque sencillamente hoy por hoy tenemos a una sociedad hondureña dividida entre 2 grandes bloques. Y esto evidentemente demuestra que todas las maniobras operativas del presidente Hernández para continuar con amplio margen en la presidencia no se logró. Por otro lado, vemos que existe un cansancio de parte del pueblo hondureño en lo que se refiere al gobierno de Hernández, puesto que hay mucho señalamiento de cercanos al presidente de narcotráfico. Hay muertes como el de Berta Cáceres, una dirigente sindical. Permítame explicar que esa fotografía que estamos viendo en este momento es de la jornada de protestas violentas el día de ayer de los seguidores de Salvador Nasralla, que se han lanzado a las calles a decir que le están robando, y también manifestaciones del Partido Nacional en defensa del presidente. Continúe, doctor. Bien. Entonces, esto evidentemente crea una situación de desconfianza para el presidente Hernández, y sobre todo la gota que culmina el vaso es justamente el deseo de la reelección, que hay un rechazo total de las poblaciones centroamericanas
a que esto suceda. Por lo tanto, vemos que eso, por una parte, y por otro lado, el señor Nasrallah, un comunicador de televisión, que continúa debatiendo y peleando hoy en las calles porque manifiesta haber ganado, que demostró que en su coalición de socialdemócratas con socialistas, ellos pueden perfectamente impulsar todo un equipo nuevo presidencial que acabe con la corrupción y con todos los señalamientos que se le ha hecho al presidente Hernández. Esto crea inevitablemente un conflicto como el que estamos viendo ahora en las calles en todas las calles de los municipios de Honduras, y por supuesto amenaza con crear un amotinamiento nacional. Por supuesto que existen observadores, pero evidentemente el conteo del tribunal es muy, muy importante. Yo diría que de eso depende la paz social de la sociedad hondureña. Por lo tanto, cuando hablamos de la situación en Honduras, hablamos de una situación compleja en el cual se refleja el sentimiento de los centroamericanos por lo que se quiere, por lo que no quieren, y también vemos que la opción a nuevas figuras, a nuevas imágenes, a nuevos mensajes está abierto, y que el pueblo centroamericano se cansa muy rápido de las mismas personas, de los mensajes repetitivos y sin contenido, y sobre todo de aquellas cosas que se dicen que no son ciertas y se comprueban posteriormente en discursos que ahora se reflejan vacíos y mentirosos. Por lo tanto, hablamos de una situación muy compleja, en el cual me da la impresión que el principal ganador va a ser el Partido Liberal, que es la tercera fuerza, sin la cual ninguno de los dos partidos ganadores va a poder impulsar ningún tipo de proyecto de ley, puesto que se va a constituir en el fiel de la balanza en el momento de crear el gobierno, y por lo tanto de pasar todas las leyes y todos los efectos sociales que producen esta a través de la Asamblea Nacional. Ese punto que usted toca, lo que pasa es que con los actuales resultados electorales, el Partido Nacional va a tener mayoría en el Congreso, pero no absoluta. Y en el segundo lugar, la coalición esta de Nasrallah, pero el Partido Liberal de Honduras queda como tercera fuerza política importante y, como usted dice, va a ser el fiel de la balanza, no solamente en el Congreso, sino también en las alcaldías, porque aquí se acaba de ver 3 elecciones en una, presidente y vicepresidente, aunque en Honduras no existe el vicepresidente como tal, sino que se llaman designados a la presidencia. Hay 2 designados a la presidencia. Que son 2 vicepresidentes nominados, y luego están los diputados y los alcaldes que acaban de ser electos. Pero lo que preocupa también es que esta inestabilidad que pueda provocarse a partir de hoy también, por lo que el Tribunal Supremo Electoral en Honduras espera esta tarde dar a conocer ya el 100% de las actas y de los resultados, que se genere una inestabilidad tal en Honduras que de la cual se aprovecha el narcotráfico y la criminalidad internacional. Yo creo que, es decir, no se puede suprimir el deseo de que el voto sea respetado, aduciendo que el narcotráfico va a apoderarse del país. Evidentemente hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo, los que pueden influenciar el voto en Honduras tienen que darse cuenta de las verdaderas aspiraciones del pueblo hondureño. Por supuesto, estar amenazando de que el narcotráfico va a caerle al país si no se calman las cosas, para que gane el que se quiere que gane, evidentemente es un instrumento muy peligroso. Permítame leer un comentario de un televidente. Dice: en elecciones anteriores en Honduras los resultados han sido mucho más rápidos, no nos engañemos, lo dijimos ayer y este fraude continúa. Llegamos a viernes y sigue el conteo. El pueblo hondureño ha despertado. Hay una cosa sobre esto que es importante. Todas las maniobras que hizo Hernández, como copia el carbón de la que se hizo en Nicaragua, iba dirigido a desalentar a la población, a que la población no participara y que ganara
el que había venido trabajando en ese sentido para una reelección. ¿Y esto qué hace? Que justamente la sorpresa es que cuando hay verdaderamente una observación electoral y no un acompañamiento, y hablan de que se va a respetar lo que establece la Organización Internacional como observación, y ahí está presente la Unión Europea y otros organismos, la gente ve una ventana, una pequeña ventana de posibilidades reales de que se respete su voto. Y esto hace que se presente de forma masiva donde estaba anteriormente adormecido. Y claro, esta presencia masiva en esa ventanita de posibilidades es lo que está irrumpiendo y está produciendo que la corriente de opinión, la corriente de presencia política de los hondureños está obligando a variar los criterios porque están fuera de todo cálculo y de todo control. Y es evidente que debido a eso tenemos casi el amotinamiento nacional. Esta situación en Honduras genera inestabilidad en Centroamérica, en este momento tal vez no. Si continúa esta inestabilidad, ¿no es bueno para la región? Yo creo que tiene que encontrar la forma de estabilizarse. El pueblo hondureño está exigiendo que se respete su voto. La transparencia del Tribunal Electoral y la observación sin complicidad es lo que va a solucionar este conflicto que ahora se da en la sociedad hondureña, y por supuesto la posibilidad de que exista de forma verificable un conteo de hasta el último voto, que sea justamente lo que va a determinar quién es el ganador. ¿A qué le llama usted observación cómplice? A aquella que se actúa como que fuera trabajar con un socio, miembro de la sociedad de la OEA, a quien hay que favorecer y desconocer la voluntad popular. ¿Cree usted entonces que la OEA está inclinada en este momento? La OEA ha actuado de diferentes maneras y ha sido muy discutida históricamente. No podemos decirla en este momento. Bueno, los alegatos de el señor Nasralla es que ellos iban ganando el domingo con casi 6 puntos de diferencia, y cómo es que se derrumbaron ahora a perder casi 2 puntos de diferencia atrás, que cómo hizo el Partido Nacional para remontar 8 puntos. De un solo golpe, pues, claro. Eso es lo que genera la suspicacia, ¿verdad? El tribunal hondureño tendrá que explicar, porque le corresponde a ellos. Nosotros no podemos juzgar, no. Somos afuera, observadores. Pues, claro. Al menos somos, sí, observadores y muy desde afuera. Pues. Los observadores que tienen un manual, que tienen una guía, que tienen una instrucción y que siguen una directriz internacional, tendrán que decirle, como en primera instancia al tribunal, un momentito, señores, vamos a ver ese conteo, porque tenemos la responsabilidad de observación convenida, no acompañamiento, observación, y hay un manual que existe para eso. Y nosotros vamos a hacer que se respete o nos declaramos fuera de esto. ¿Cómo hacer después de estos comicios, gane quien gane, pierda quien pierda hoy, que el Tribunal Supremo Electoral hondureño diga que quien ganó y los hondureños son los que van a aceptar o no van a aceptar esos resultados? Pero, ¿qué va a pasar después para restablecer, cómo hacer para restablecer la gobernabilidad en un país que queda prácticamente partido? Yo creo que es evidente que el pueblo hondureño tendrá que reconocer aquello que sea innegable, que salte a la vista, que sea comprobable, y que si un voto hace ganar, tendrán que reconocerlo. Y tendrá que aprender que la democracia es así, y que por muchos amaños y por mucha trampa que se tenga, el pueblo decide a quién votar y a quién negarle el voto, y por qué ausentarse y por qué participar. Yo creo que estas son cosas que vamos aprendiendo los centroamericanos, y hoy por hoy en Honduras se está jugando la democracia con una participación masiva, puesto que apareció una ventana de posibilidad real para el cambio de la estructura que el pueblo en general señala como corrupta. Tengo otra pregunta de televidente. Dice, ¿esto indica o eso indica que Nicaragua, cree usted, va por el camino o el mismo camino para el 2021?
Yo creo que en Nicaragua tendrán que pasar muchas cosas, puesto que las últimas elecciones no satisfacieron a nadie, donde justamente todos los partidos vieron muy disminuidas sus expectativas. El mismo partido en el poder no llegó ni siquiera a su nudo fuerte del 35%, 38%, y por supuesto todas fueron infladas. La gente no confía en esos resultados, en la legitimidad de los resultados justamente, y esto tiene que ser subsanado antes de la próxima convocatoria. Bueno, lo que está pasando en Honduras definitivamente es una lección que aprender para todos los países en Para todos los países vecinos, y en sobre todo. América Latina, Claro. o sea, es para todos. Claro. ¿Verdad? El retraso de la presentación de resultados definitivamente que no le ayuda a ningún proceso electoral en ninguna Y parte. supone maniobra y supone mala fe. Pues genera esa suspicacia. Claro, claro. Lo que pasa es que es un momento electoral, es un momento delicado, y hay suficientes instrumentos técnicos para dictaminar dentro de las 24 horas cuál ha sido el resultado. Yo insisto, ¿qué va a pasar si el señor Nasralla esta tarde, como ya lo ha adelantado en declaraciones a los medios de comunicación, no acepta que perdió las elecciones y llama a la gente a mantenerse en protesta en las calles? Esto va a crear una situación muy tensa, una situación en la cual va a poner en duda no solamente el resultado, sino la imparcialidad del tribunal y la objetividad de la observación. Y esto va a crear, por su implicancia, una crisis dentro de los mismos organismos internacionales que estuvieron presentes. Y porque la Unión Europea podrá tener una opinión, la OEA tendrá otra opinión, porque ambos llevaron especialistas. Habrán países interesados como Estados Unidos u otros que querrán un objetivo determinado, ¿verdad? Bueno, Estados Unidos ya emitió un comunicado, el Departamento de Estado, muy sutil, diría yo, exhortando a la clase política hondureña a aceptar los resultados y que el que perdió acepte los resultados. Yo creo que se puede promover la pérdida de alguien con eso, obviamente, ¿no? Porque eso quiere decir Quiere decir, pues ya perdiste, aceptar. aceptarlo, ¿no? Calmate, que vos ya perdiste porque a nosotros nos conviene este y no el otro, ¿verdad? Eso es lo que dice el comunicado. Pero evidentemente lo que piensa la clase política no es lo que está pensando la base popular. La base popular tiene un concepto de que su voto tiene que ser respetado. Y si no lo respeta el tribunal y si no lo hace respetar la observación internacional, ellos creen que pueden hacerlo como ellos pueden. Bueno, veremos qué va a pasar en Honduras en las próximas horas. Ojalá que todo esto se dilucide por el bien de los hondureños. Claro, y por el bien de todos. Bueno, yo creo que es un aprendizaje de democracia para el continente. Es un aprendizaje de posibilidad real donde el pueblo participa cuando ve la ventana de posibilidad, cuando ve cuando tiene una expectativa de que su voto va a ser respetado y que es mejor ir que no ir. Y que ante una situación de coyuntura donde está señalado por muchas cosas un gobierno, ellos quieren un cambio y hay una alternativa como tal, hay un liderazgo que contiene un mensaje y que lo sabe decir, hay coaliciones que reflejan un interés nacional. En ese momento el pueblo dice, por aquí vamos, ya no queremos esto, queremos que sea pacífico, vamos a hacerlo de esta manera. En el caso particular de los partidos políticos de Honduras, efectivamente deberán de analizar. El Partido Nacional del presidente Juan Orlando Hernández apostaba a ganar con amplia mayoría las elecciones. Las encuestas habían pronosticado que el Partido Nacional, el Partido Liberal, que es un partido histórico en Honduras, iba a tener un mejor desempeño, no el derrumbe que tuvo, y no se esperaba que emergiera con fuerza esa coalición. Y sobre todo de izquierda socialdemócrata, justamente que al igual que la izquierda en Costa Rica, ¿verdad? Pero en Costa Rica porque ya tiene tradición, pero en Honduras es la primera vez. Sobre todo cuando se ve que hay un concepto tan pro gobierno en Honduras y un ejército tan pro americano por la base de Palmerola, lógicamente, ¿no? Entonces esto hace que Honduras tenga una situación muy particular y donde obviamente el presidente no es más que el coordinador de la fuerza.
Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién puede inclinar la balanza en una situación de tanta complejidad? El ejército. El ejército de todas formas va a sentirse presionado, obviamente por la sociedad, por la base de Palmerola, evidentemente por el COSEP, que es quien paga el ejército, ¿verdad? Y con quien participa en el poder, y esto hace evidentemente que el ejército sea uno de los señalados en el gobierno de Hernández por el pueblo hondureño, porque muchos de los atropellos se le señalan al ejército y a la policía. Tengo dos preguntas más de los televidentes sobre el tema de Honduras. No creo que los yanquis permitan que gane la alianza por izquierdistas, pues no garantizaría la continuidad de las políticas pro-yanquis. Otro televidente dice, en Honduras ganará el que convenció al pueblo y tendrá una verdadera oposición. Yo creo que en esta tercia es el pueblo hondureño quien va a definirlo, porque ya la gente no cree ni en los yanquis, ni en el ejército, ni no hay nadie, no hay una encarnación de la abuelita que vaya a presentar soluciones viables. Lo que me preocupa a mí particularmente es que esta situación de inestabilidad en un país que tiene un alto nivel de violencia y de criminalidad como es Honduras, se vaya esto a profundizar y que vaya a deteriorar el resto de países centroamericanos. Por eso es importante que haya paz, gobernabilidad. Claro, en Honduras. y por eso creo que hay que hacer énfasis en la necesidad del respeto al voto. Y hay que presentar un escrutinio lo suficientemente transparente y convincente para que la gran mayoría de hondureños se dé cuenta de que la violencia no es la solución y que en este momento una violencia electoral es la continuidad a una violencia en el tráfico de droga o cualquier tipo de delincuencia que se presenta hoy por hoy en la sociedad hondureña. Vamos a hacer una pausa y regresamos para tocar el otro tema de la creación de las dos nuevas diócesis de la Iglesia Católica en Nicaragua. No se vayan, ya regresamos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Mantenete conectado con CDNN Canal 23 en nuestras redes sociales. Búscanos en Twitter. Síguenos en Facebook. Y no te pierdas nuestras transmisiones en línea por www.cdnn23.com. Envía tus mensajes, denuncias y sugerencias a nuestro correo yoreporto@cdnn23.com. Disfruta nuestra programación informativa a través de Canal 23 en UHF y Canal 99 en cable. Somos CDNN Canal 23, con programación informativa. HKND Group contribuirá al desarrollo económico de Nicaragua con la construcción de un canal interoceánico a través del cual pasarán los buques más grandes actualmente en construcción. El canal interoceánico de Nicaragua, que contará con 2 puertos, un aeropuerto internacional, una zona de libre comercio y otros proyectos, permitirá que Nicaragua se convierta en un importante centro del transporte en el mundo. HKND Group
ha reunido a un equipo de primera clase y firmas altamente experimentadas en el ámbito de ingeniería e infraestructura de todo el mundo para asegurar el éxito de este proyecto. Canal Interoceánico de Nicaragua. Juntos hacemos historia. Mensaje del Papa Francisco para el mundo. Lo que más me impresiona de Asia es la variedad de sus poblaciones, herederas de antiguas culturas, religiones y tradiciones. En este continente donde la Iglesia es una minoría, el desafío es apasionante. Debemos promover el diálogo entre religiones y culturas. El diálogo es una parte esencial de la misión de la Iglesia en Asia. Pidamos por los cristianos de Asia, para que favorezcan el diálogo, la paz y la comprensión mutua, y especialmente con aquellos que pertenecen a otras religiones. Un mensaje de la Arquidiócesis de Managua. Disfruta el placer de comprar con tu nueva tarjeta Universal Banpro. Recibe el 10% de descuento permanente en toda la tienda o hasta 20 meses sin intereses. Además, obtienes otros beneficios: bono de bienvenida, cuotas sin intereses. Acumula, refiere y gana puntos Promérica. Solicítala en el kiosco de Tienda Universal o sucursales Banpro. Date prisa. Banpro, Grupo Promérica. Mayor información en página web. Fénico Taxi RL, satisfaciendo a todos nuestros clientes. Ampliamos nuestro horario de atención únicamente en la estación de servicio Fénico Taxi, ubicada de la CST una cuadra hacia arriba. En el área de tienda de repuestos, cambios de aceite y armado e instalación de llantas. Nuestros nuevos horarios de atención son de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 de la noche. Domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Fénico Taxi RL, impulsando la nueva empresa cooperativa social nicaragüense. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Les recuerdo el número de WhatsApp para los que quieran seguir participando esta mañana. Ayer se anunció de Roma que la Santa Sede del Vaticano, por decisión del Papa Francisco, elevó a diócesis el vicariato apostólico en Bluefields y crea una nueva diócesis en Ciuna. Una será en el Caribe Sur y otra será en el Caribe Norte. Y dos obispos que ya que eran vicarios, que eran los que estaban a cargo del vicariato de Bluefield, los separa, uno va para el norte, otro va para el sur y los eleva a rango ya oficial de obispo. Esa decisión, ¿cómo la llega a tomar el Vaticano? ¿Qué es lo que lleva al Vaticano a tomar la decisión? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Esto es por sugerencia o petición de la Conferencia Episcopal? ¿O es por sugerencia del nuncio? ¿O de dónde sale esa decisión? Mira, normalmente la Iglesia Católica se divide en diócesis. Y las que no son diócesis tienen una situación especial, como vicariato o prelatura, ¿verdad? Evidentemente esto hace que la Iglesia actúe a través de unos jefes de iglesia o capos, o que se llaman obispos, ¿verdad? Entonces esto crea una estructura en cada una de ellas, y cuando hay población, hay desarrollo, hay una estructura social, hay una actividad económica, hay una combinación de factores en una región que reúne a un buen número de fieles y hace que estos no puedan ser atendidos por la diócesis vecina. Esto crea la necesidad de que los fieles encuentren su propia administración en su propio lugar que les facilite los servicios religiosos. Los servicios de bautismo, matrimonio y todo aquello que conlleva la actividad pastoral y que requiere que la distancia sea mínima
y que favorezca el desplazamiento para el servicio de los fieles católicos que están reunidos alrededor de una iglesia local y que se distribuyen en parroquia y que justamente están bajo la responsabilidad y dirección de un obispo. Eso es más o menos básicamente la Pero estructura. esta creación de las dos diócesis pudo haber sido porque los obispos de Nicaragua lo pidieron o el Vaticano lo consideró. Yo creo que el Vaticano lo venía estudiando desde hacía rato, puesto que Bluefield es, de hecho, la salida al Caribe Sur, es la parte de Nicaragua que tiene frontera con Colombia, es la base tradicional del comercio en el Caribe Sur y por supuesto representa la presencia de las distintas poblaciones mestiza, garífona y otras, ¿verdad?, en esa zona. Y además ha tenido administraciones, colegios y todo aquello que ya tiene una importancia no de vicariato, sino de una diócesis que necesita un jefe apropiado que resuelva con autoridad propia esas situaciones y que no dependa de una distancia como un vicariato depende de Roma, y esto hace que le da un margen de autonomía. ¿Cuál es la diferencia entre la diócesis y el vicariato? El vicariato no es independiente. El vicariato depende de Roma. Depende de un ministerio o un dicasterio, como le llaman en particular, para este tipo de servicio, que es una dependencia exclusiva del Santo Padre. Ok, si esta fue una decisión que se tomó desde Roma, porque la Iglesia está haciendo sus análisis de cómo va el catolicismo en el mundo, ¿pudo haber incidido en esto el avance de las iglesias cristianas evangélicas? Yo creo que sí, porque evidentemente parte de los factores que se consideran ahora es que hay, de acuerdo a las estadísticas, una disminución de la población católica frente al avance de las iglesias evangélicas. Y esto se traduce en una presencia visible en las poblaciones que tienen el idioma inglés como lengua vehicular, por la facilidad de las iglesias norteamericanas evangélicas, que tienen presencia en el Triángulo Minero, donde se la Ciuna, donde hay una presencia importantísima de las minas norteamericanas y canadienses, como en Bluefield, que es un centro comercial fluvial tradicional. Yo recuerdo que hace años que los obispos vienen pidiendo también una nueva diócesis para el departamento de Carazo, para separar Carazo de Managua, porque actualmente todo Carazo y Masaya pertenecen a la arquidiócesis de Managua. Sí. ¿Eso es necesario? Yo creo que es importante que la comunidad creyente tenga sus servicios centralizados y que no dependan de otros externos, puesto que le complica al fiel que vaya a ver a su pastor y esto hace que la administración sea deficiente. Y la parte pastoral tiene que tener un encuentro muy cercano con la gente, como el Papa recomienda en Bangladesh, que tiene que estar cerca del laico. De lo contrario, el laico olvida sus principios, olvida sus valores, y por supuesto, yo hablaba la otra vez que es importante que antes que el protagonismo social del religioso, tiene que tener una visión pastoral, que es el mensaje. ¿A qué le llama usted protagonismo social? Aquella acción del religioso que no forma parte exclusiva de su mensaje. El mensaje cristiano refleja igualdad, refleja promoción humana, refleja una cantidad de valores que son más importantes que el olor a incienso y la exhibición de altares. Y esto yo creo que es lo que hay que hacer énfasis, sobre todo las iglesias evangélicas lo hacen porque van tocando las puertas de cada casa. Son muy activos en eso. Y en cambio, los católicos, yo no he visto ningún párroco tocando la iglesia de una casa. ¿La puerta de una casa? No, yo no he visto. Pues, no he visto ni siquiera que un obispo se acerque a una institución de visita, sino que espera que la institución llegue a ellos. Es decir, tiene un concepto muy tradicional, ya del siglo XVIII. Bueno, quiero hacer una comparación, no una comparación, sino contar una anécdota.
cuando el cardenal Obando era el arzobispo de Managua, uno llegaba a su despacho y siempre estaban las puertas abiertas. No había necesidad a veces de pedir cita. Ahora es muy difícil hablar con un obispo, lo mandan donde su secretario y a la secretaria donde el asistente, y entonces es muy difícil hablar con un obispo. Es decir, esa burocratización del clero es lo que ha hecho que el laico se sienta como desplazado, como fuera de lugar, y esto ha hecho en los años que han transcurrido una debilidad. Por otro lado, cuando sus obispos aparecen públicamente demasiadas veces y se ven con escolta policial y se ven cerca de los gobernantes, el laico pierde la visión pastoral. Entonces dice, yo quiero un pastor, no un político. Y esto es una realidad. Ahora, ayer me preguntaba alguien, ¿por qué al crear estas dos nuevas diócesis, el Vaticano mantiene a dos religiosos extranjeros y no nombra a obispos nicaragüenses? Lo lógico hubiera sido que fueran nicaragüenses, del clero nicaragüense. Pero seguramente que el Vaticano ha observado que todavía no tiene la completa madurez del clero nicaragüense, o no hay candidatos idóneos para cumplir esas funciones. Y como esta creación tiene la necesidad de que tenga personas conocidas al frente de ella, pues justamente crea en estos nuevos obispos un periodo de transición que permita que el pueblo se vaya adaptando a actuar como institución, como iglesia, como diócesis, y que el próximo, tal vez ya que la iglesia tenga algún candidato maduro e idóneo, que ahora no lo tiene, pues pueda optar a esa posición. Bueno, pero esto viene también de hace rato. Usted recuerde que quién fue obispo del vicariato de Bluefield, Monseñor Schaeffer, Sí. ¿verdad? Que era alemán. Un alemán, sí. No, pero es que vicariato es diferente a diócesis, porque el obispo lo hace igual al obispo de Roma. Pero pertenece al episcopado de Nicaragua en la conferencia episcopal. Claro, pertenece, pero no tiene, digamos, el rango de obispo. Ahora sí ya lo tiene. O sea, cuando firman los obispos en conferencia, firman los que están en el orden canónico. En el orden canónico es básicamente el obispo, el presbítero y el diácono. Se supone entonces que la creación de estas dos nuevas diócesis, creadas ayer por el Papa, o se anunció desde el Vaticano que fue una decisión del Papa Francisco, significa esto que debe de haber una especie de dinamismo o cambio en la labor pastoral de la Iglesia hacia esos territorios. Es una orientación de la Iglesia, se ve claramente, que exige, que requiere y que pide mayor atención de la Iglesia Católica a esa zona que han sido señaladas tradicionalmente como abandonadas, inclusive, ¿verdad?, por la Iglesia, no solamente por el gobierno del Pacífico, sino inclusive por la Iglesia. Y esto, al poner estas estructuras propias en esa zona, está señalando que la Iglesia quiere buscar cómo atender al laico de esa zona, cómo servirle, cómo hacer que el laico mantenga los principios cristianos de la Iglesia tradicional y que tiene pastores verdaderamente cercanos a ella. El mensaje es clarísimo. Luego habrá solución también, me imagino, oportunamente, para el caso de Carazo y de Masaya, que son tan grandes y tan poblados que requieren ya verdaderamente una separación de iglesias que le dé autonomía y funcionamiento y cercanía a un clero con sus fieles laicos, puesto que en el momento, con la pérdida de los laicos, que es visible, hacia otras iglesias, hemos visto que la Iglesia Católica ha disminuido su influencia y su presencia y su posibilidad de influir en el pensamiento social. Bueno, esa nueva diócesis en el departamento de Carazo sería necesaria por cuanto Managua ya es demasiado grande. Y Masaya es muy grande. O sea, Masaya requeriría ser una diócesis con todos sus municipios y Carazo igual. Por lo tanto, creemos que en su oportunidad se tomarán medidas. Pronto se espera otros anuncios, tal vez en año y medio, 2 años, lo más, un nuevo obispo para la diócesis del departamento de León, porque Monseñor Bosco Viva
tuvo que poner su renuncia al Vaticano al llegar a los 75 años de edad, como dice el derecho canónico, pero le dio una licencia al Vaticano para estar todavía ahí 2 años. ¿Qué va a pasar? ¿Quiénes serían los candidatos o el candidato más idóneo? ¿Puede el Vaticano nombrar un obispo nuevo para ese cargo? Yo creo que sí. Es decir, lógicamente se le concedió al actual metropolitano de León lo que no se le dio a Cardenal Obando, pues. ¿Ya? Cardenal Obando estuvo un tiempito más. Pero no con una licencia especial autorizada, como en este caso. ¿Ya? Por lo tanto, estamos hablando de que hay que sustituir oportunamente a Monseñor Viva, y esto hace que pueda Roma decidir que puede ser perfectamente el auxiliar de Managua, sin crear un nuevo obispo, solamente lo gira y lo nombra ya titular. Y nombra un titular, porque en este momento es solamente auxiliar y es titular de una ciudad que no existe, pues, ¿verdad? Por lo tanto, esto sería una opción. Lo otro sería crear alguien es profeso para eso y luego hacer una reestructuración de las diócesis, o podría trasladar uno que está en otro departamento, podría ser el de Matagalpa, ¿verdad?, que lo pasa a León, y el auxiliar lo pasa a Matagalpa. O nombra otro obispo. Es decir, en este caso la autoridad romana lo decide de acuerdo al análisis que le plantean el creer en Nicaragua, la opinión del nuncio en Nicaragua y lo que refleje la opinión laica a través de gobiernos o instituciones afines. ¿El gobierno como tal tendrá algún nivel de influencia en eso? El gobierno tradicionalmente existe un tratado internacional que establece el derecho de presentación, pero que no está en aplicación, o sea, está en desuso, no ha sido suspendido. De manera que ese derecho de presentación ya no es válido, pero sí el gobierno tiene algo que decir, como se vio en el caso del cardenal Obando, que era la esposa del presidente Guerrero, doña Sarita Mora, quien lo recomendó y lo llevó porque doña Sarita era muy piadosa y llevó al que ella creyera lo mejor, ¿verdad? Entonces, eso siempre sucede, pero por lo tanto, es Roma la que decide. Sí, pero el Vaticano escucha, pero él toma la decisión. Toma la decisión. Dice, dice cuando Roma locuta causa finita, o sea, cuando Roma dice ese es, y viene lo que se llama una bula, que es un mandato en el cual nombra. Después, en el cual la persona previamente acepta. Y a partir de ahí, es decir, luego solo recibe la consagración episcopal. El nuncio apostólico que está en Nicaragua en ese momento, porque en enero vendrá un nuevo nuncio en sustitución del actual, Monseñor Fortunato Guanchugu, ¿tendrá alguna incidencia en eso? Él participa con los criterios de selección, porque él tiene además una visión de diplomático, una visión de pastor que debe tener, y un análisis, digamos, de la información que todos los obispos le pasan oral o por escrito. De manera que la visión del nuncio es muy importante frente al ministerio romano. Bueno, veremos qué va a pasar en los próximos días. Todavía no se ha dicho estas diócesis cuándo se crean, porque están en el documento, pero en el físico, ¿cuándo tomarán posesión? No, ese es asunto de organización de la Iglesia, ¿no? Es decir, me imagino que se va a reunir la conferencia episcopal para establecer las medidas de apoyo que se le darán a estas dos diócesis nuevas. Hay que ver que inicialmente van a tener una dependencia de la de Managua, ¿verdad?, pero que por su naturaleza tendrán que ser independientes y autónomas, porque ya no son más vicariatos, sino que son diócesis al igual que las otras. Doctor, gusto de verlo y espero que siga usted en el rebaño. Oye. Muchas gracias al doctor Roger Guevara por habernos acompañado esta mañana. Ustedes, estimados televidentes, también. Recuerden que en la prudencia está la clave para evitar los accidentes de tránsito. Hay que conducir con mucha responsabilidad. Nos veremos el lunes. Que tengan un feliz fin de semana. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Y recuerde
que su cita es de lunes a viernes a las 7 a.m. con Adolfo Pastrana Arancibia. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23.